Y como comentaba Andrea Pino, impactantes cifras sobre abuso sexual infantil en Chile que se dieron a conocer hoy. Ya comentábamos que los casos son por grooming, también por abuso y evidentemente en un contexto donde preocupa y la información es bien relevante. Vamos a estar hablando sobre este tema, para eso nos acompaña la ministra subrogante de Desarrollo Social y Familia, Carol Baum. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero quiero volver a lo que nos comentaba Andrea en su despacho y volver al concepto que creo que es súper relevante, tener esa información, entender, porque como comentamos fuera de cámara, hay personas que creen que el grooming no le va a pasar. ¿Qué es el grooming? ¿Cómo llegas al grooming y cuál es el peligro de esto? Perfecto. El grooming, hay como una tendencia a ponerle nombre en inglés a las palabras que no sabemos describir bien, pero la verdad es que en términos simples es que el grooming son personas que se hacen pasar a través de internet por niños o por adolescentes, o sea, por una persona distinta a la que son, normalmente son hombres adultos, con el objeto de cometer un ilícito de carácter sexual que puede terminar en un acercamiento, o muchas veces es solamente abuso sexual a través de videojuegos de pantalla. De redes sociales en general. ¿Y esto cómo lo hacen? Primero obtienen la confianza de las víctimas, empiezan a conversar, por ejemplo, en estas salas virtuales que hay a través de los videojuegos, de los juegos en línea, que los papás conocemos poco, sobre todo los un poco mayores. Toman su confianza, empiezan a conversar, les entregan afirmación, por ejemplo, que linda eres, tratan de reafirmar su personalidad y ahí obtienen datos y después por otra vía empiezan a, por ejemplo, pedirles imágenes. Una vez que una niña o un niño manda una imagen, que en general pueden no ser de contenido sexual en forma inmediata, sino que quizás con menos ropa, empiezan a extorsionarlo. Yo le voy a decir a tu mamá, o yo voy a publicar estas fotos que tú me mandaste, si tú no me mandas una foto de mayor contenido sexual. Así va funcionando. O si es que no nos juntamos, si no nos vemos. Entonces es una extorsión a través de la cual ellos generan la confianza y después, una vez generada la confianza, empieza ya también la extorsión y el engaño. Esto en Chile ha aumentado, porque también cuando hablamos de el mundo digital en nuestro país, ha aumentado y evidentemente de lo positivo que hay cosas bien negativas. ¿Cómo se puede detectar eso? Es súper difícil porque los niños se mueven al dedillo con lo que es el mundo digital, con los juegos en línea, para qué decir. Los papás obviamente están súper nublados, digamos, con esa información. Ha aumentado y además, en general, las personas, los papás, los cuidadores, creemos que esto es algo que le pasa a otra gente, algo que no nos pasa a nosotros. Eso es bien grave, ¿eh? Es muy grave porque la verdad, lo mismo con el abuso sexual infantil. Esto es algo que le pasa a todas las personas, a todos los niños que están en riesgo, de todas las edades y transversalmente, socioeconómicamente también. Y además, aun cuando tu hijo sea el mejor del curso, súper responsable, o tu hija sea así, igual pueden ser víctimas de esto por distintas razones. Las personas que cometen estos delitos saben cómo manipular la conciencia de los niños, por lo tanto también ahí hay una vulnerabilidad, y si uno revisa los datos es dramático constatar que en las cifras 2018-2019 las cifras de víctimas menores de 14 años supera con creces, casi triplica la de entre 14 y casi 17. Es un sector etario mucho más vulnerable, finalmente. Y la verdad es que en general la prevención, sobre todo en materias que tienen relación con sexualidad, empieza a conversarla con los niños mucho más grandes. Claro. A partir de los 10, a partir de los 11, 12, uno dice ya, aquí hay un riesgo. O a partir de que tienen un celular, que hoy día revisábamos la cifra y a partir de los 9 años ya muchísimos niños tienen celular. Entre 9 y 13 prácticamente todos, casi el 90%. Por lo tanto, la prevención hay que empezarla antes, con un lenguaje acorde a la edad, pero desde los 6 años los niños ya ven redes sociales. No es que tengan un celular, pero ven cómo otros juegan, usan los tablets de los papás, ven cómo otros niños, los hermanos u otros, les muestran TikTok. Y ahí también está el deber de los padres de informarnos y de informarnos qué es lo que hacen, con quién hablan, cuáles son las tecnologías. Los niños y los jóvenes migran de las redes sociales que usamos los adultos. Entonces, claro, ningún niño usa Facebook. O sea, si el papá o cuidador tiene Facebook, ya no van a usar Facebook. Cada vez usan menos Instagram porque es una red social a la que no hemos integrado los adultos. Ahora hoy día están en TikTok, por ejemplo, y claro. TikTok, ya estamos empezando los adultos, probablemente van a buscar otra. Y TikTok, por ejemplo, es una red social muy peligrosa porque es totalmente abierta. Lo que uno publica, o sea, nosotros hicimos un ejemplo, hicimos un video para alertar sobre el grooming en TikTok. Yo, sin seguidores,
tuvimos más alrededor de 200.000 visitas, o sea, muy rápido. Muchísima gente vio el video sin seguidores, por lo tanto los niños, aun cuando limiten quién lo sigue o quién no, o los papás limiten eso, puede ser muy rápido la cantidad de gente que ve eso. Porque finalmente, ministra, están en un sector, aunque haya una restricción de tener que aceptar una invitación o cualquier cosa, finalmente es un sector público. Así es. Es un mundo público. Es la plaza pública, como nos decía el prefecto de la PDI. Y además, bueno, hoy día existen herramientas de control parental, que los niños también saben, aprenden a burlarlas, pero uno tiene que ir adelante de ellos y aprendiendo cuáles son los controles parentales de Internet, para ver qué es lo que ven, también en Netflix, también en YouTube, etcétera, y también qué es lo que hacen, y utilizar esa herramienta. Pero lo más importante aquí es tener la confianza y la conversación con los hijos para poder, porque ese es el factor protector principal. Tener la confianza, darle la confianza a los hijos para que nos cuenten cuando tienen una situación de riesgo. Por otra parte, no amenazarlos nunca con castigarlos con el uso de tecnología, porque si uno le dice, si tú hablas con extraños, yo te voy a quitar el celular. Nunca van a contar. Nunca nos van a contar que hablan con extraños. Entrar a la conversación y no a una conversación con un eventual castigo, digamos. Así es. O que se sienta de esa forma. Y otra cosa que es importantísima es que nosotros nos demos cuenta cuando un niño tiene un cambio de actitud, por ejemplo, empieza a comer menos, empieza a dormir poco, se aleja, anda triste. Si tienen un cambio de personalidad, ahí ya hay una sintomatología que hay que revisar, porque puede haber una situación de este tipo, o de bullying, o de algo le está pasando a ese niño. Son las primeras señales. Así es. Así es. Ministra, con estas cifras que son súper preocupantes, hago también la pregunta, ¿hay un aumento en las cifras? ¿Hay también un aumento en las denuncias? Las denuncias en general se han mantenido constantes, pero hay una cifra negra muy importante. Y además que el delito de grooming propiamente tal no está en nuestra legislación tipificada, sino que es abuso sexual impropio. Por lo tanto, las cifras se confunden porque a veces las investigaciones se hacen como grooming y no como abuso sexual impropio. Entran por lo tanto, en la misma bolsa, digamos. Exacto. Como las cifras hoy día están confusas en esa materia, estamos revisando en la mesa que tenemos con la PDI y la Subsecretaría de Prevención del Delito para ver cómo poder tener mejores datos. Pero hay datos súper concretos en este sentido que nos llevan a decir, de las 13.000 denuncias que hubo el 2019 de abuso sexual en general, el 56% fueron de menores de edad, el 80 y tantos % fue de mujeres y mucho más fueron de menores de 14 que de entre 14 y 18. Por lo tanto, aquí, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Mujeres menores de 14 años es el grupo lejos más vulnerable en esta materia. Ahora, con ese grupo vulnerable ya detectado por la cifra, evidentemente sin dejar de lado al resto de los grupos etarios y también por género, desde la política pública, ¿cómo se puede ir trabajando para reducir esa cifra? Para finalmente, desde, por ejemplo, la tipificación del grooming, me imagino que ahí también hay un trabajo que hay que hacer, pero desde la política de prevención y también de detección de aquellas personas que suplantan su identidad y que pueden terminar con un abuso infantil. Bueno, en primer lugar, nada de lo que hagamos como Estado, ninguna medida que tomemos va a poder reemplazar nunca el rol de los padres, los abuelos, de los educadores y los que tienen el cuidado de los hijos. Y eso es algo que desde la Subsecretaría de la Niñez y específicamente desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hemos recalcado, porque la verdad es que llegar a todos es muy complejo. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en distintos ámbitos. Una parte lo tienen las policías y quienes hacen las investigaciones en este sentido, pero es un delito muy difícil de perseguir. Por lo tanto, las cifras de detenidos también son más bajas que las cifras de número de denuncias y investigación. ¿Por qué es difícil de perseguir? Es difícil porque se puede hacer, por ejemplo, desde el extranjero. Se puede hacer con IPs agrupados. Esto, por ejemplo, cuando hoy día uno comparte Internet, ¿cierto? Entonces, un mismo Internet lo pueden estar usando muchas personas al mismo tiempo. Hay distintas técnicas que usan los victimarios, los delincuentes para esto. También porque hoy día el Internet es móvil, entonces es más difícil saber dónde está la persona. Y además porque muchas veces no deja huellas, sino que se preocupan de ir borrando, y cuando ya se produce, por ejemplo, ya se ha investigado y se puede ir a buscar a la persona, ya borró el almacenamiento. Claro. No hay una huella digital acá. Es difícil perseguir. Por eso tenemos que hacer un trabajo preventivo también, sin perjuicio de que estamos trabajando con las policías para que sea más fácil la persecución del delito, para que tengan las herramientas, para que junto con los proveedores de Internet se puedan generar alianzas para poder obtener la información para poder hacer la persecución, sobre todo de almacenamiento, tráfico, pornografía, comercialización y producción de material pornográfico infantil. Por otra parte, la prevención, que va de la mano de la Subsecretaría de la Niñez
la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación. Acá hay una labor de los padres, de las familias, pero también de los colegios y de los profesores en esta materia, tanto para detectar como para enseñar. Y para enseñar, ¿cuál tiene que ser la mirada, por ejemplo, desde un colegio? Ahora, obviamente, durante bastante tiempo se ha dado este debate si en las salas de clase, por ejemplo, se puede usar o no celular. Hay algunos que dicen no, definitivamente no, otros que sí, pero de una manera constructiva, por ejemplo, buscando información. Eso desde el ámbito educacional. Me imagino que también en este caso en particular se podría hacer algo bastante proactivo, ¿no? Así es, tanto... Que no es fácil, de todas maneras. No es fácil, pero hay que enseñar los riesgos en las distintas edades y de las distintas formas. Mientras más grandes los niños, mayor conciencia tienen, es más fácil explicarles los riesgos, porque ya seguramente ya han visto víctimas de bullying, de ciberbullying, y asimismo saben de niñas que han sido extorsionadas a través de redes sociales. Pero desde muy chiquitito hay que hablarles de los riesgos que hay detrás de esto y sin eufemismos, porque al final si uno le dice, mira, que nadie te vaya a decir, y uno le dice exactamente, no le dices exactamente qué es lo que le puede pasar, que le pueden pedir fotos con poca ropa, que le pueden pedir fotos de sus órganos sexuales. O sea, así de claro, los niños no son capaces de imaginar hasta que eso les pasa. Claro. Hasta que eso les pasa. Por lo tanto, hay que ser descriptivos de cuáles son efectivamente las cosas que no queremos que pasen. Hay que ser directo finalmente. Y lo mismo con el abuso sexual infantil. Si uno le dice que nadie te haga nada que tú no quieres, no hay información ahí. Nada que tú no quieres no es una información clara para un niño. Para un niño o una niña es un concepto completamente general. Exactamente. O sea, a mi niñita no le gusta que yo las peine. Entonces, claro, nada que tú no quieres es rarísimo. Entonces, hay que ser súper concreto para poder enseñarle a los niños y en su lenguaje y obviamente sin exponerlo, también ir teniendo cuidado. A veces los padres dicen, es que yo no le quiero generar la curiosidad. No, o sea, yo creo que es mejor ser concreto en esto para evitar los riesgos. En ese tema, perdón, en el tema de ser concreto, directo, me imagino que también hay un contra que es la brecha generacional, cómo fuimos educados nosotros, cómo también nos estuvimos imbuidos con estas vías de peligro que pueden ser las redes sociales, internet, y cómo también se nos contaba y se nos educaba sobre educación sexual, por ejemplo. En ambos temas hay brechas que se han ido cortando también, los profesores se han ido adecuando en esto y todos también la formación que se le da a los papás para poder, los que averiguan, porque no todos los papás se informan de cómo hacerlo, también hay distintas formas de enseñarlo. Nosotros tenemos en la página del Chile Crece Contigo distintos tips o datos para los papás para poder tratar distintos temas y también tenemos el Fono Infancia al cual uno puede llamar como padre para hacer consulta en esta materia. Nuestro Fono Infancia es el 800-200-818 y es un teléfono que funciona, que hemos extendido el horario para que pueda atender también después de que los papás llegan de sus trabajos y para poder resolver consultas. Pero el tema de la brecha digital es muy cierto, como tú dices, por eso es el deber de los papás irse informando cómo funcionan estas cosas. Es difícil. Yo cuando empecé a hablar del tema de TikTok, mucha gente me dijo, oye, pero me meto y no lo entiendo. Claro. No lo entiendo. Yo me demoré cualquier cantidad de entender y todavía no entiendo cómo hacen los videos. Entiendo lo que ven. Yo supe de TikTok hace 2 semanas. Sí. Yo entiendo lo que ven y lo he visto, pero cómo lo hacen, todos los días me pregunto cómo lo hacen y es súper adictivo. Y hay herramientas de control parental y también, por ejemplo, TikTok es una red social china y como es tan adictiva y se dieron cuenta de lo adictiva que era, ya hay una forma en que uno puede limitar el tiempo en pantalla para que se apague sola. Ellos mismos generaron una forma en que uno dice, ya, después de tantas horas o tantos minutos, ya no quiero que funcione más. Y eso es autocontrol. Pero los papás también pueden hacer eso y pueden vincular la cuenta de los hijos a una cuenta propia para saber qué es lo que están viendo. Claro. Así que hay herramientas de control parental, pero también hay que estarse renovando en forma permanente porque los niños también saben burlar la herramienta de control parental, lo van aprendiendo en la medida que van surgiendo ellos, se van adelantando, así que nosotros también tenemos que ir adelantándonos y ese es un gran desafío para los papás y para los cuidadores, abuelos de las nuevas generaciones. La mayoría de los niños en Chile están la mayor cantidad del tiempo a cargo de sus abuelos. Por lo tanto, para los abuelos también este es un desafío. Bien, ministra Caro Pau, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.